Morales. Y gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy esta hora completa dedicada a Guatemala. Muchísimas gracias por sus comentarios en las redes sociales. Y no solo a los guatemaltecos, tengo que decir, me sorprende mucho que haya gente interesada en ver este programa dedicado a la realidad de Guatemala y que nos escriban desde Venezuela, desde Argentina, desde Bolivia, desde México, desde Colombia. Y creo que es interesante porque las realidades de nuestros países deberían repercutir e interesarnos a todos, ya que somos América Latina, todo un continente que nos une muchas cosas de historia y lazos de fraternidad. Los rivales que usted, yo no sé por qué, a lo mejor, porque si está, digamos, en un 1.1, no debería preocuparles mucho. Sin embargo, estos ataques siempre surgen en las campañas y yo he escuchado que lo atacan, una por su inexperiencia política, ya usted lo explicó, que lo toma como algo a su favor, porque no es un político viciado, y otra porque usted ha vivido muchísimos años fuera del país, en Canadá, ocupándose de sus empresas mientras la realidad de Guatemala ha ido en su decursar. ¿Cuántos años vivió fuera del país, en Toronto, en Canadá? Más de 20 años, pero nunca he estado totalmente alejado de Guatemala porque la mayor parte de nuestros negocios siguen siendo en Guatemala y hoy día se viaja fácilmente de un país a otro. Claro. Además, con toda la tecnología en los últimos años, aún con más cercanía. El hecho de haber estado viviendo o estar radicado fuera no quiere decir que me he ido completamente del país, sino al contrario, y todavía hemos generado mucho empleo en Guatemala desde fuera. Nuestro enfoque sigue siendo ahí, aunque hemos crecido internacionalmente. Ahora eso es una fortaleza, porque me ha dado la oportunidad de ver lo que funciona y lo que no en otros países. Yo he participado siempre muy activamente en temas de política, no como político, sino como participante en foros, como participante en tipos de eventos donde se discute y se analiza y se estudia la situación de diferentes países. Pero eso que es digamos, algo que lo refuerza desde el punto de vista del exterior, ¿no cree que para mucha gente que tiene que decidir votar por usted sería una debilidad a la hora de decir, bueno, este señor conoce de realmente lo que yo vivo y padezco como clase media, como pueblo? Bueno, creo que la conozco también como cualquiera de los otros candidatos, porque una de las características que hay en el país es que la mayoría de la gente vive en su propio círculo y no salen de él. Pero la verdadera cosa que el guatemalteco ya está cansado es de lo mismo y lo mismo y lo mismo y las mismas promesas y la misma gente. Dicen que para poder limpiar la mesa se necesita un trapo limpio. Para poder cambiar a Guatemala se necesitan ideas distintas, se necesita gente nueva, con ideas y experiencias distintas de las tradicionales. Y de toda la lista de candidatos y precandidatos, el único que tiene una experiencia distinta soy yo. Todos los demás han estado metidos en el mismo círculo y tienen mucho menos chance de poder traer un cambio verdadero. Claro. Además hay otra cosa significativa y es, hablando del tema de las encuestas, en este momento solo vemos 2 candidatos a la presidencia, el general Otto Pérez y yo. Los demás son precandidatos porque todavía no han sido inscritos y algunos de ellos tienen posibilidades de no llegar a ser. Y algunos, como Suri Ríos, desistió de su candidatura, de la campaña. Ahora, hablando particularmente de Sandra Torres de Colom, ¿en qué estatus legal está después del divorcio tan polémico, controversial, que hizo titulares en todo el mundo, después del divorcio y que ya supuestamente estaba limpia constitucionalmente para su candidatura? ¿Cuál es el estatus? ¿Cómo se maneja esto en el país? Bueno, yo creo que su candidatura no está limpia constitucionalmente. La Constitución es muy clara, en el artículo 186 prohíbe a los parientes directos del presidente a optar para elección en el año en el que ellos todavía son gobernantes. Ella no tiene ningún impedimento para correr para presidente dentro de 4 años, pero este año sí lo tiene, aunque se haya divorciado, porque ella fue la esposa del presidente durante este periodo de gubernamental y además tuvo una participación muy activa dentro del gobierno. Pero ¿en qué proceso está? O sea, no ha podido registrar su candidatura, no está oficialmente registrada. No está porque hay varias diferentes personas que se han dedicado a estudiar el tema. Hay una asociación de ex constituyentes que ha presentado estudios y protestas a la candidatura por estar violando la Constitución. Hay un amparo provisional en este momento de un abogado que planteó este amparo la semana pasada, alegando que hay un fraude de ley porque ella utilizó la ley de divorcios para defraudar la ley que le prohíbe ser candidato. Hay otra impugnación por su hermana Gloria Torres a la asamblea del Partido UNE,
O sea, la candidatura de ella está bastante incierta. Ahora no voy a ser yo el que la va a decidir. Esto tiene que seguir el proceso legal, va a pasar por el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, y eventualmente se va a dirimir. Y se va a tener que decidir rápido porque el 11 de julio se cierran las inscripciones y si no logra resolver su problema para entonces, existe una buena posibilidad de que no corra. Vamos a hacer una pausa, nos tenemos que ir a publicidad y hay muchísimos comentarios. Hay uno que particularmente, y lo voy a leer porque usted estaba diciendo que en Guatemala la gente está cansada de que se hable y es momento de acción. Y esto no tiene nada que ver con usted, pero generaliza, dice HKno 7. Los políticos acá en Guatemala son como los payasos. O te asustan o te dan risa. Con esa frase nos vamos. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Ya actualizados, continuamos con Juan Gutiérrez. Usted hablaba de su fórmula de binomio presidencial, Carlos Zúñiga, también con experiencia empresarial como copiloto de la fórmula, candidato a la vicepresidencia, pero esa no fue su primera opción, porque yo tengo entendido que usted, por ejemplo, le ofreció ser su compañera de fórmula a Suri Ríos. Entonces, Carlos Zúñiga, ¿en qué lugar llegó a ser el nominado para su fórmula presidencial? ¿Y por qué Suri Ríos no aceptó o no negociaron bien el acuerdo? Bueno, en el proceso de seleccionar quién va a ser el compañero del binomio, obviamente hay que hacer una evaluación de todas las diferentes opciones, las fortalezas, debilidades de cada uno. Hablamos con varias personas, no solo con Suri y con Carlos, hablamos con varias personas, pero finalmente la decisión fue de invitar a Carlos Zúñiga y la misma razón por la que lo invité fue la razón por la que él aceptó, y es porque él y yo somos muy compatibles, porque tenemos experiencias similares, pero más que eso, tenemos la misma visión, la necesidad y la importancia de enfocarnos en el desarrollo económico, en la generación de empleo, en combatir la pobreza en sus raíces, además de, por supuesto, combatir todo lo demás. Y como somos muy compatibles, tenemos experiencias similares, y él sobre todo una experiencia sumamente grande en el campo del agro. Él ha vivido los últimos 30 años caminando prácticamente por todo el país, vendiendo agroquímicos y de asistencia y produciendo el mismo vegetales y otras cosas, ganado. Toda esa experiencia él la puede transmitir a los productores, y él se va a encargar precisamente de todos los programas de desarrollo agrícola y de desarrollo económico, y eso me va a dar a mí la oportunidad de poder concentrarme en los otros problemas de la nación. O sea, vamos a trabajar realmente como un equipo, como estamos acostumbrados a hacerlo en nuestras empresas. ¿Y qué pasó con Suri Ríos? Bueno, ella tiene su propia carrera, sus propias... habría que preguntarle a ella qué es lo que ella piensa hacer. ¿Es cierto que ella aceptó la fórmula si iba ella de primera y usted de segundo, y usted no aceptó? No, nosotros tuvimos algunas conversaciones con ella y nunca llegamos a concretar nada. Pero como le digo, también consideramos otras personas. Finalmente nos decidimos por Carlos, y es la misma razón, como le decía, que él aceptó, y es porque hay esa compatibilidad, que es realmente lo que Guatemala necesita. Además, queremos una fórmula con gente fresca, que no tengamos la trayectoria y los compromisos ya adquiridos. Eso no quiere decir que no haya espacio en el gabinete y en el gobierno de ganar las elecciones para otras personas. Por supuesto, vamos a llegar a su momento donde se va a ir viendo eso. Pero nuestro enfoque primordial es a resolver problemas. Ya no podemos seguir hablando de los problemas, no podemos seguir como los políticos tradicionales dando vueltas y vueltas, hablando de lo mismo cada 4 años para ver cuándo logran ganar. Nosotros estamos en esto muy en serio. Si usted no gana en dentro de 4 años, ¿volvería a intentarlo? Nuestro plan de acción, nuestro plan de partido, de institucionalizar el partido, nuestra visión de Guatemala es de largo plazo. Nadie puede resolver los problemas de un país en 4 años. Eso es mentira. Ni lo puede resolver solo. Se necesita un equipo de trabajo, que es lo que nosotros sí tenemos. Y nuestra visión es de largo plazo. Obviamente vamos a hacer lo posible por ganar las elecciones, y de no hacer así, vamos a lograr una posición en la cual vamos a hacer verdaderamente una influencia positiva en los próximos 4 años, y vamos a seguir trabajando. Ganemos o no ganemos, no es un programa de 4 años, es de largo plazo. Bueno, si usted ya se está seriamente visualizando como próximo presidente, cuando regresemos de comerciales, yo quiero que me haga un análisis desde su punto de vista de la gestión del presidente Álvaro Colón durante su gobierno para Guatemala. Positivo, negativo. ¿Qué deja? ¿Qué borraría de sus gestiones? Vamos a hacer una última pausa para publicidad y ya regresamos.
Y nos queda ya muy poco tiempo para finalizar nuestra conversación con el candidato presidencial Juan Gutiérrez del Partido de Avanzada Nacional Guatemalteco. Y hay una pregunta. Yo dije al principio, hablé de que usted es un empresario y le puse el adjetivo de multimillonario, pero no dije que es presidente y cofundador del grupo empresarial Cela Enterprises LTD. Alguien me pregunta en Twitter cuáles son los negocios de este señor. Y estábamos hablando que uno de sus negocios es muy famoso en Venezuela, que son Arturo's Chicken. ¿No? El negocio de pollos. ¿Qué otra cosa hace usted en sus empresas? La empresa nuestra es una empresa que está dedicada a los alimentos principalmente. Uno de nuestros principales negocios está en la producción de melón, honeydews, cantaloupes, como se llaman en Estados Unidos, para la vender en el mercado norteamericano, o sea, Canadá, Estados Unidos. Producimos en Centroamérica, exportamos y distribuimos acá. Tenemos otras inversiones, tenemos una distribuidora de alimentos en Canadá para vender alimentos hispanos de diferentes orígenes. Estamos dedicados al tema de los alimentos principalmente, aunque tenemos otras inversiones. Nos queda claro, entonces, y respondo la pregunta de Alejo Nick. Y nos queda muy poco tiempo. Quiero que en un minuto aproximadamente usted me diga su balance de la gestión del presidente Álvaro Colom. Lo rescatable, ¿dónde erró? Bueno, creo que lo que hay que evaluar es los resultados. Es ahí donde se debe ver. Y los resultados son 4 años, casi 4 años después, todavía falta medio año para terminar su periodo. Lo que hay es un nivel de pobreza mucho más intenso. La desnutrición ha subido, el desempleo ha subido. La criminalidad de todos niveles, desde crimen común hasta narcotráfico y crimen organizado, han subido. El país no ha progresado. Es necesario ya que Guatemala cambie, si no vamos a cambiar. Y vamos a aprovechar este mensaje final, señor Gutiérrez, a nuestra audiencia como la última palabra de esta hora. Bueno, si no cambiamos de dirección, si no empezamos a hacer las cosas de una forma distinta, no vamos a progresar. El enfoque del gobierno debe ser un enfoque productivo, o sea, generación de empleo y desarrollo, combate serio y con fuerza y con determinación a la violencia y la criminalidad, no solo pegando gritos, sino tomando medidas concretas, coordinando y colaborando con nuestros vecinos. Y también tenemos obviamente que atacar todos los demás temas. Lo más importante es que los guatemaltecos este año, el 11 de septiembre, seamos muy responsables en el voto, y eso es lo que yo le pido a todos los guatemaltecos cuando voy alrededor del país. Votemos responsablemente porque necesitamos un país mejor. No se diga más. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez, y suerte en esta campaña presidencial. A ustedes gracias por la sintonía, recordándoles que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.